Buenos días. Vamos a dar la clase de síndromes hemorragíparos, coagulación intravascular diseminada y hacer hincapié en el déficit de algunos factores de la coagulación que son más importantes. Los objetivos de la clase son reconocer la coagulación intravascular diseminada, síndrome hemorragíparo con microangiopatía por excelencia, reconocer los síndromes hemorragíparos puros, congénitos y adquiridos, analizar su reconocimiento en el laboratorio general y de hemostasia, establecer algoritmos diagnósticos, diagramar perspectivas diagnóstico-terapéuticas en general y analizar conclusiones. Recordemos que la hemostasia secundaria, representada por las proteínas plasmáticas, después de haber actuado la hemostasia primaria con la vasoconstricción y la acción de las plaquetas, estaba representada por las proteínas de la coagulación, que para mantener el equilibrio se inhibían a través del sistema inhibitorio de la coagulación y el sistema fibrinolítico. A modo de repaso, recordemos que la vía intrínseca, representada por los factores 12, 11, 9 y 8, y la vía extrínseca por el factor tisular y el factor 7, actuaban sobre la vía final común para formar fibrina. La vía final común representaba el factor 10, 5, 2 y 1. Cuando estaban afectados algunos de los factores de la vía final común, se iba a afectar el tiempo de Quick y el KPTT, los dos a la vez. A modo de repaso, recordemos que la vía intrínseca se representaba en el laboratorio a través de la alteración del APTT o KPTT que estaba prolongado, lo mismo que la vía extrínseca, representado fundamentalmente por el factor 7, iba a estar prolongado el tiempo de protrombina y acortado el tiempo de Quick en porcentaje, es decir, el tiempo de Quick normal es un 100%. ¿Sí? A medida que se reduce este porcentaje, se habla de que está prolongado el proceso de la coagulación, es decir, que es patológico. Bien, los factores anticoagulantes, ¿sí? Son una serie de proteínas que cuando están en déficit se generan los síndromes trombofílicos. Dentro de ellas son la antitrombina 3, que inhibe al factor 10 y 2A, la proteína C, que inhibe al factor 8, y la proteína S, que estimula la proteína C para inhibir al factor 5. Recordemos que la limitación de la coagulación está dada por la integridad del endotelio. Este es un punto fundamental. La ruptura de la integridad del endotelio activa la cascada de la coagulación, uno de los mecanismos. Por otro lado, la fibrinólisis contrarresta, una vez que hay trombos, las encargadas, entonces la activación fibrinolítica se estimula de inmediato cuando hay trombos para optimizar el flujo sanguíneo. Y los inhibidores de la coagulación, obviamente, que mencionamos recién. Estos tres mecanismos permiten que la sangre fluya normalmente. Entonces, la coagulación intravascular diseminada va a estar dada por estímulos que sobrepasan los mecanismos que limitan la coagulación, ¿sí? Es decir, algo que altere el flujo sanguíneo, la fibrinólisis o los inhibidores de la coagulación. Por otro lado, hay una enfermedad, una afección, que es la coagulación intravascular diseminada, que característicamente va a manifestarse en una primera etapa con una hipercoagulabilidad, con trombos de fibrina en pequeños y medianos vasos, generando una disfunción multiorgánica. ¿Sí? El factor tisular estimula al factor 7 y se activa la coagulación. Esto es a partir de citoquinas que pueden provenir de procesos sépticos, por ejemplo, de cualquier proceso inflamatorio, de un trauma. Las más frecuentes son las sepsis, ¿no? Lo que uno ve en la terapia intensiva, las sepsis endovasculares a gram negativos, ¿sí? Con sus endo o exotoxinas, activan esta cascada de la coagulación. Recordemos que a través del factor 10 se integran la vía intrínseca con la extrínseca, con lo cual se van a consumir todos los factores de la coagulación en el objetivo de formar fibrina, con el objetivo de formar trombina. La trombina entonces va a ser un poco el eje conductor de esta etapa inicial. Vamos a tener que hay mucha trombina, como tenemos aquí representado, se genera mucha trombina por el factor tisular que recién mencionamos, pero los mecanismos anticoagulantes también están deteriorados por estas citoquinas, con lo cual se forma fibrina en todos los tejidos.
Y por otro lado, ese mecanismo de remoción que hablamos, esa fibrinólisis, también está suprimida por el PAI, el factor inhibidor del plasminógeno. Entonces hay trombosis de los pequeños y medianos vasos. Es la etapa principal inicial principal de la coagulación. Entonces, las citoquinas, por ejemplo, de la sepsis, que son las más frecuentes, también pueden ser de neoplasias, de traumatismos, etc. Pero imaginemos un paciente séptico que está en terapia y que comienza a activar este mecanismo. Bueno, se va a manifestar inicialmente como un fallo multiorgánico, es decir, puede tener algo de insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, por la hipoxemia de los tejidos y extrínsecamente con algo de isquemia, isquemia de dedos, de las partes acrales, pero lo que va a sobrevenir después es el proceso de sangrado, que es lo que va a manifestarse desde el punto de vista clínico, la síndrome hemorragíparo, por eso yo se los puse en la clase con los hemorragíparos, por problemas de los factores de la coagulación. ¿Por qué? Porque acá después se van a consumir los factores y vamos a pasar a la etapa hemorragíparo. Como ya hablamos de plaquetopenia, esta entidad consume plaquetas para formar los trombos y consume factores, o sea que reúne las dos cosas, plaquetas bajas y factores bajos. Esta formación de fibrina, entonces, deviene, ¿sí?, por la generación de trombina a punto del factor 7, pero que activó todo, por lo que ya explicamos, y están inhibidos los factores anticoagulantes, la proteína C, la antitromina 3, ese que ya habíamos explicado. Y por otro lado, el mecanismo fibrinolítico también está inactivado por estas citoquinas. ¿Pero qué sucede? Esta formación de fibrina, estos coágulos, me están consumiendo todos los factores de coagulación, me están consumiendo las plaquetas, de modo que esta activación diseminada, ¿sí?, esta formación intravascular de fibrina, genera una oclusión trombótica de pequeños y medianos vasos. Hay disminución del flujo en órganos, por eso la isquemia tisular, ¿sí?, y la disminución de los factores de la coagulación y de las plaquetas va a devenir en una segunda etapa con sangrado. Quizá comparten al mismo tiempo la presencia de trombos y sangrado. Está al mismo tiempo, y después va a prevalecer el sangrado. Entonces, una primera fase trombótica y una segunda fase de depresión de factores y activación fibrinolítica. Trombina a nivel sistémico. ¿Esto qué genera? Consumo de fibrinógeno, consumo de plaquetas. Va a bajar el fibrinógeno, bajan las plaquetas, consumo de factores de la coagulación. Entonces, desde el punto de vista de laboratorio, ¿qué voy a tener? Si la fibrinólisis está activada, ¿sí?, hay consumo de fibrinógeno. Si se consume el fibrinógeno, voy a tener los productos de degradación del fibrinógeno o PDF aumentados. Y si tengo mucha fibrina, de ella deviene el dímero D. Entonces, producto de degradación del fibrinógeno por consumo de fibrinógeno y dímero D por la fibrina que se va desglosando. Los factores de la coagulación, como van a disminuir los de la vía extrínseca y de la vía intrínseca, voy a tener alterado el tiempo de Quick, disminución del porcentaje del tiempo de Quick por la vía extrínseca, prolongación del KPTT por la vía, alteración de la vía intrínseca. Causas más frecuentes, sepsis, a gram negativos, menos frecuente los gram positivos. Las endotoxinas o las exotoxinas pueden gatillarla a través de que se activan las citoquinas. ¿Se acuerdan la primera diapo donde veíamos cómo se activó el factor 7, cómo se inhibieron los factores anticoagulantes y cómo se activó la fibrinólisis? Y se comporta, si yo tengo citoquinas activadas, es como si se potenciara la sepsis, porque son esas mismas citoquinas. Es decir, se comporta como una respuesta inflamatoria típica de una sepsis. Otras causas, trauma de cerebro, especialmente el compromiso cerebral por los fosfolípidos que se liberan, generan un daño endotelial y hemólisis, y los cánceres, fundamentalmente 15% de los que tienen metástasis por liberación de factor tisular, leucemias agudas y la promielocítica aguda. Recuerden que la promielocítica libera unos gránulos
libera desde unos gránulos sustancias que activan la cascada de la coagulación y la CID. Las leucemias promielocíticas que hemos tenido en la sala, característicamente, muchas de ellas han tenido la presencia de CID. Trastornos obstétricos, ¿sí? Es decir, desprendimientos de placenta, embolia de líquido amniótico, liberación de tromboplastina, la preeclampsia, hemangiomas gigantes y veneno de serpientes, drogas como las anfetaminas, entre las más frecuentes, pero la más importante es la sepsis. Y hay un dato importante que comparte con la púrpura trombocitopénica trombótica y con el SHU. Nosotros cuando hablamos de púrpura trombocitopénica trombótica, ¿se acuerdan en la clase de plaquetopenia? Habíamos dicho que los trombos ocluían los capilares, y los glóbulos rojos que por allí pasaban devenían en una hemólisis intravascular, ¿sí? Entonces, tienen en común, es decir, es una hemólisis mecánica, tienen en común el daño endotelial que origina agregación plaquetaria, ¿sí? Esta agregación plaquetaria genera trombina y defectos en la fibrinólisis y esquistocitos, que son los eritrocitos en casco que pasaban, al romperse el eritrocito que pasa por un capilar semiobstruido, deviene la ruptura, la hemólisis, ¿sí? Intravascular microangiopática. Hay trombos dentro de los capilares y rompen a los eritrocitos que por allí están pasando. También esta anemia hemolítica microangiopática, entonces la tenemos en la CID, en la púrpura trombocitopénica trombótica, que era una plaquetopenia con fiebre, trastornos neurológicos y renales. Las crisis esclerodérmicas, drogas quimioterápicas y la eclampsia con complicaciones, que es el GEL. El pronóstico va a depender fundamentalmente de la enfermedad asociada y de la magnitud de la coagulación intravascular diseminada. Es un predictor independiente de la mortalidad y su presencia en la sepsis o el trauma duplica la mortalidad. ¿Cómo se presentan? Que esto es lo más importante para ustedes. Pueden ser agudas o crónicas. La diferencia va a estar dada que la aguda, como no da tiempo a que el hígado compense con la formación de factores que se consumieron en el proceso trombótico, va a tener la fulminación a través de una diátesis hemorrágica. Por eso se llama púrpura fulminante, porque tiene plaquetas bajas y mueren por sangrado. Mientras que en la crónica, el tiempo evolutivo, la cronicidad, le da tiempo a que el hígado forme esos factores. Entonces, lo que más va a prevalecer son los trombos. Entonces, la forma aguda te viene de exponerse a grandes cantidades de factor tisular, ¿sí? Un trauma, una infección, una cirugía, etc. Un sangrado, con masiva generación de trombina. Ahora, sobrepasan los mecanismos compensadores y se deposita fibrina y da isquemia de los tejidos. Se consumen los factores y aparece la hemorragia. Aparece la anemia hemolítica microangiopática, por lo que explicamos recién, y hay fallo renal por isquemia, ¿sí? Porque hay trombos en los capilares. Y lo mismo que hay isquemia hepática. En este contexto puede haber isquemia hepática, hemólisis e hipotensión, en el contexto de todas estas características. El hígado fracasa por shock. Hay disfunciones respiratorias, también por trombosis de los capilares y hemorragias y distrés. Hay tromboembolia y disfunción del sistema nervioso central, por trombosis, hemorragia o isquemia. Esta es la aguda, fallo multiorgánico. La leucemia, hacemos un paréntesis, si recuerdan la leucemia promielocítica que nosotros vimos en las leucemias agudas, tiene en sus gránulos unas sustancias que una vez liberada de estos blastos, activa la CID. Ahora, puede presentarse al inicio o después de la quimioterapia, ¿sí? O sea, cuando la célula se rompe sola, con una lisis espontánea, o con la quimioterapia. Y esto se caracteriza porque va a dar un sangrado pulmonar y cerebral, un poquito menos de la mitad de los pacientes, o sea, es importante, y puede dar muertes por estas hemorragias. Si nosotros precozmente damos el ácido retinoico, que es el ácido que madura a la célula promielocítica inmadura
y facilita que disminuya la liberación al torrente circulatorio de estas sustancias que activan la coagulación intravascular diseminada. Este tratamiento ya lo vamos a ver con detenimiento en medicina 2. La 6D crónica es una exposición a pequeñas cantidades de factor tisular, pero actúan los mecanismos compensadores del hígado, o sea, vuelven a formar los factores. Y por consiguiente los pacientes pueden estar asintomáticos con aumento de las PDF, o sea, hay trombos, por eso se consume también el fibrinógeno por estos trombos, y hay aumento de los productos de degradación del fibrinógeno, pero el sangrado es mínimo porque prevalecen las trombosis venosas o arteriales, pero le da tiempo al hígado a sintetizar los factores que están faltando. La causa más común es el cáncer. Esto es muy característico de algunas neoplasias, dentro de ellos la tromboflebitis migratriz, trombosis venosas profundas y superficiales recurrentes, configurando el síndrome de Trousseau que se ve en las neoplasias de páncreas, tal como Trousseau mismo se lo describió en él. Hay isquemia digital, infarto renal y stroke, accidente cerebrovascular, porque puede haber endocarditis abacterianas, es decir, conglomerados de trombos en las válvulas sin bacterias. Eso se llaman endocarditis maránticas o abacterianas, como las que se ven también en el síndrome antifosfolipio, en el lupus o endocarditis del Lehmann-Sachs, que son maránticas. Entonces, recuerden este concepto, que acá prevalecen los trombos. El diagnóstico, entonces, primero en lo que es la aguda, es la enfermedad asociada. Si yo tengo una sepsis, una puérpera, un trauma, y el paciente tiene un sangrado tremendo, o tiene algo que parece sobredimensionar su sepsis, o mucha isquemia tisular, estamos en la etapa trombótica. Si hay mucha hemorragia híparo, estamos en la etapa de sangrado. Pero hay de entrada plaquetas bajas y alteración de los factores de los tiempos de coagulación. Se prolonga la protrombina o baja el tiempo de Quick, que es lo mismo, o prolonga el KPTT. Por consumo de fibrinógeno aumenta el producto de degradación del fibrinógeno, y por la presencia de mucha fibrina aumenta el dímero D. ¿Sí? La disminución entonces del fibrinógeno sería la presencia de reactantes de fase aguda, expresión de un reactante de fase aguda, y disminuye la antitrombina 3, aparecen los esquistocitos, y hay en las biopsias trombos de fibrina en los vasos pequeños y medianos. En realidad, el fibrinógeno, acá vieron la parte que dice reactante de fase aguda, en realidad el fibrinógeno aumentado, ¿sí? Es expresión de reactante de fase aguda en proceso inflamatorio, pero aquí, ¿sí? Puede estar aumentado en la sepsis como expresión de reactante de fase aguda, pero después se empieza a consumir, en el contexto de la formación de los coágulos. La crónica, entonces el consumo está balanceado por la síntesis de los factores, y las plaquetas están ligeramente disminuidas y los estudios de coagulación son normales. Como hay trombos, consumo de fibrinógeno, aumenta el PDF, la presencia de fibrina, aumentan los dímero D. Y hay hemólisis, o sea, ruptura de glóbulos rojos en los capilares que están ocluidos por trombos. En la crónica, entonces, prevalecen los trombos, las isquemias digitales, superficiales o profundas. En la aguda prevalecen más los fenómenos hemorragíparos, más allá que pueda haber también isquemia, pero es muy importante el fenómeno hemorragíparo. Fíjense las trombosis glomerulares, de lo que deviene la necrosis tubular aguda. La CID aguda tiene una alta mortalidad, ¿sí? En la sepsis y en el trauma. Y el tratamiento va a depender de la enfermedad desencadenante. Y las medidas de soporte son fundamentales para tratar hemorragia y trombosis. Yo tengo que administrar plaquetas y plasma. Si el paciente sangra, ¿sí? Ahí tienen importancia. Si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas con sangrado,
o menos de 10.000, sin sangrado, tengo que administrarle plaquetas, ¿sí? Entre 1 a 2 unidades cada 10 kilos. Si pesa 50 kilos, le voy a dar 10 unidades de plaquetas. Si el RIN está elevado, es decir, como si tuviera el tiempo de quick bajo, el tiempo de protrombina muy elevado, pero el RIN es una forma de expresar el tiempo de quick internacionalizado, o sea, como corregido sería. O el fibrinógeno menor de 50. Entonces, en este contexto se debe administrar, supónganse que tiene un quick bajo, un tiempo de protrombina prolongado, si no tienen el RIN, hasta 6 unidades de plasma en 24 horas, y concentrados de fibrinógeno, hasta lograr un nivel mayor a 100. Antiguamente se usaba la proteína C activada recombinante, sintética, ¿sí? Que era anticoagulante y antiinflamatoria, aprobada por la FDA y se usaba para el shock séptico, que se llamaba en el comercio dotrecojín alfa. En la sepsis como anticoagulante, pero ahora ya no se está utilizando. Y la heparina tiene pequeños beneficios por los estudios no controlados, no se demostró en grandes estudios el beneficio y puede agravar el sangrado. Pero se indica en la crónica con niveles de antitrombina 3 normales, porque recuerden que la heparina es una antitrombina 3. Entonces, cuando hay trombosis venosa, acrocianosis o púrpura fulminans. Y en el feto muerto y retenido, aneurismas de aorta o hemangiomas, y continúan sangrando a pesar del plasma fresco. Ahí tienen la dosis que se administra, y cuando el paciente mejora, se administra plasma fresco y crioprecipitados. Los crioprecipitados, la función es llevar el fibrinógeno. El crioprecipitado tiene fibrinógeno. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con los síndromes hemorragíparos adquiridos. El más importante es el déficit de vitamina K. Recordemos que la vitamina K interviene en la síntesis de los K dependientes, que necesitan de la vitamina K para estabilizar y optimizar su absorción, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Sin embargo, si bien estos se absorben gracias a la vitamina K, se sintetizan en el hígado. Los microsomas hepáticos, ¿sí? La vitamina K también interviene en la carboxilación, ¿sí? Y el ácido glutámico, en lugar del ácido carboxiglutámico, hace que sean inactivos. La vitamina K se ingresa a través de la alimentación y las bacterias intestinales favorecen su absorción, ¿sí? Entonces, las causas de deficiencia de vitamina K pueden ser espontáneas o provocadas, ¿sí? Hay tratamientos, como por ejemplo los anticoagulantes, que compiten con la vitamina K, entonces actuaría esto como si el paciente no ingiriera vitamina K. Y algunas hepatopatías alteran la acción de la vitamina K, porque en realidad, les vuelvo a decir, estos K dependientes, si yo corrijo, les administro vitamina K, pero si el hígado no funciona, no voy a tener tampoco estas proteínas. La vitaminosis K, la falta de aporte de la vitamina K, la dieta, la flora intestinal, ¿sí? Por ejemplo, la flora intestinal borra los antibióticos y por lo tanto no vamos a tener no vamos a tener vitamina K. Y la alteración de la mucosa, por ejemplo, el déficit de sales biliares, porque son liposolubles, todas estas vitaminas, las K dependientes, y la falta de transporte, por ejemplo, en la hipertensión portal. Y esto sí es lo más importante, el cuadro clínico. ¿Se acuerdan que dijimos cuando hay falencia de los factores de la coagulación, vamos a tener sangrados mucocutáneos y profundos, ¿sí? Y vamos a tener hematomas musculares, hematuria, menstruaciones prolongados, y el quick va a ser bajo, casi inferior al 20%. Recuerden, el 100% era lo normal y ya por debajo del 60% es patológico. Y el tiempo de quick, acá está mal, tiene que ser bajo, tiempo de quick bajo y prolongado el tiempo de protrombina, corrige con vitamina K, cuando es por déficit de vitamina K.
pero ¿qué sucede? Lo que les expliqué recién. Por más que yo le dé vitamina K, si el paciente tiene hepatopatía, no va a corregir. Además, está prolongado el KPTT. ¿Por qué? Porque los K dependientes, no todos, pero el 2 y el 10 son de la vía final común, entonces se va a alterar tanto el tiempo de quick como el KPTT. Y corrigen con plasma fresco porque hay déficit de factores. Si hubiera anticuerpos contra los factores, por más que yo le dé plasma, no va a corregir porque el anticuerpo lo destruye. El factor 8 es otro de los factores de la vía intrínseca, uno de los factores de la vía intrínseca, y su déficit puede ser congénito o adquirido por anticuerpos, que son los que llaman inhibidores de la anticoagulación. La hemofilia es un proceso congénito donde falta el factor 8, la A y la B el factor 9. Es una afección hereditaria ligada al cromosoma X, puede ser leve, moderada o grave, pero se manifiesta con hemartrosis o sangrados mayores acorde a la gravedad, que son profundos, porque es un factor de la coagulación. Y como es la vía intrínseca, sola la afectada, el KPTT o el APTT está prolongado, y corrige con plasma, porque es un déficit. Si fueran anticuerpos, no corrige. En este caso, que es el inhibidor del factor 8 o anticuerpos contra el factor 8, el IgG lo destruye. Recordemos que el factor 8 normalmente tiene un cofactor procoagulante que permite la acción coagulante del factor 8 una vez que se adhirió a la plaqueta y a la célula endotelial. Sin embargo, la inmunoglobulina desplaza este factor e inhibe la acción del factor 8 como coagulante. Por eso, por más que yo le dé plasma a este paciente, todo el plasma que le aporte factor 8, el anticuerpo lo va a seguir destruyendo. ¿Por qué se producen? Bueno, los mecanismos aparentemente son procesos inmunes que se gatillan ante un proceso infeccioso o de inflamación, o de otros antígenos que están en el organismo, que gatillan la generación de anticuerpos, pero que reaccionan contra nuestras propias células o proteínas. En este caso reaccionan contra nuestros factores de la coagulación, específicamente el factor 8. Se lo puede ver esto en el posparto, la artritis reumatoidea, algunas neoplasias, próstata, pulmón, leucemias, los síndromes, ¿se acuerdan? Los mieloproliferativos que habíamos hablado. En el lupus, bueno, tenemos dos tipos, estos que destruyen y los inhibidores lúpicos, que después vamos a explicitar mejor. Estos son los destructivos, pero hay otros que son anticuerpos, antifosfolípidos, que generan fenómenos in vitro, pero in vivo producen trombosis. Bien, entonces hay grandes hematomas. Está destruido el factor 8 por anticuerpos. En los tejidos blandos fue más frecuente, entonces son sangrados mucocutáneos, igual que los vasculoplaquetarios, pero van en profundidad. Hay hemartrosis, esto es muy típico en las hemartrosis, son muy típicas de la hemofilia, no tanto en la presencia de anticuerpos. Y a veces los sangrados son muy graves. La presencia es súbita, de grandes hematomas o equimosis, y el individuo tiene más de 60 años, sin haber un trauma o algún trastorno de la coagulación. Es decir, aparece de pronto un paciente que está internado por una hepatopatía, o mejor dicho, por, no sé, un proceso infeccioso, empieza con factores, con hematomas. Bueno, hay que investigar anticuerpos. Entonces debe despertar la sospecha de un anticuerpo contra el factor 8, esta instancia que recién mencionamos, y el KPT está prolongado con una protrombina o tiempo de quick normales. Tenemos que descartar la heparina, porque la heparina es una antitrombina, entonces tengo que agregarle a la muestra de estudio un inhibidor de la heparina para sacarla del paso. Si poniendo un inhibidor de la heparina se corrige todo, quiere decir que era acción de heparina. Si yo agrego suero normal,
y persiste el KPTT prolongado, quiere decir que también hay anticuerpos. Porque se siguen destruyendo, es decir, yo no le aporto nada al paciente. ¿Por qué? Porque por más que le dé factor 8, lo va a destruir, como cuando le pongo plasma, ¿sí? Y bueno, esto hay que hacerlo al principio, después de 2 horas, a 35, 37 grados, estos son detalles que no vienen al caso. In vitro, ¿sí? Si este KPTT prolongado, ¿sí? Corrige agregándole antifosfolípidos, significa que tiene un inhibidor lúpico, es decir, son anticuerpos contra los fosfolípidos de membrana que in vitro actúan destruyendo a los antifosfolípidos, por eso el KPTT se va a hacer prolongado, pero si yo agrego muchos fosfolípidos y contrarresto a los anticuerpos, se va a normalizar, ¿sí? Ahora, esto significa que el paciente tiene un inhibidor lúpico. Y dentro del cuerpo, estos anticuerpos antifosfolipídicos producen trombosis, porque activan al endotelio a través de un mecanismo específico generando procesos trombóticos. Y para cerrar, recordemos que el KPTT era el tiempo de tromboplastina parcial activado. Estudia la vía intrínseca. Sacábamos sangre al paciente, la citratábamos para que no coagule, y le agrego fosfolípidos, caulín, si es KPTT, y calcio. A partir de ese momento cuento el tiempo. El tiempo depende de cada laboratorio, la unidad. Pero bueno, en nuestro hospital en general es entre 35 y 45 segundos. Si tarda más de esto, significa que el KPTT está prolongado. Y cuando está prolongado, ¿qué factores estoy estudiando? Todos, menos el 7 y el 13. El 7 es de la vía extrínseca y el 13 es el factor estabilizador de la fibrina, ¿sí? Ahora, recordemos que cuando yo tengo afectada la vía final común, que es el 10, 5, 2 y 1, se van a afectar los dos, la protrombina y el KPTT, ¿sí? Si yo tengo un KPTT prolongado con un paciente con sangrados, tengo que hacer esa pruebita que hice recién en los frasquitos, pero con plasma. Si corrige, es una hemofilia o enfermedad de von Willebrand, porque son dos enfermedades donde el factor 8 falta. Ahora bien, vuelvo a corregir con plasma en esa pruebita. Si no corrige, quiere decir que tengo anticuerpos IgG que lo destruyen. Ahora, si el paciente tiene trombosis, por ejemplo, una paciente lúpica con trombosis, el fenómeno in vitro me va a generar un KPTT prolongado. Pero si yo le agrego fosfolípidos a ese estudio, significa que va a corregir in vitro, ¿sí? En los frasquitos esos. In vivo tengo trombosis, porque estimula el endotelio ese anticuerpo para formar trombos. Son anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípido, entonces, los prolongan el KPTT in vitro, in vivo trombosis. Entonces, destruyen a los fosfolípidos, por eso se prolonga el KPTT. Si agrego fosfolípidos, bloqueo, supero a la cantidad de anticuerpos y se corrige. Cuando tengo un tiempo de protrombina prolongado, es decir, que es la vía extrínseca, ¿sí? Si corrige con plasma, es un déficit de factor 7. Si no corrige, son anticuerpos. Si tengo un KPTT y un tiempo de protrombina prolongados, o sea, los dos, tengo déficit de factores, ¿sí? Si no corrige, agregándole plasma, quiere decir que son anticuerpos, ¿sí? Lo que puede ser del factor 7, 10 o 2. Si los déficits son los déficits aislados, ¿sí? Puede ser 2, 5 o 10. Si son múltiples, quiere decir que el problema está en un consumo sistémico, como es la CID, una hepatopatía, donde se sintetizan todos los factores menos el 8, o un déficit de vitamina K, que son los K dependientes, 2, 7, 9 y 10, siempre y cuando no haya hepatopatía, ¿no? El tiempo de trombina se le agrega a la transformación del fibrinógeno en fibrina
la trombina me evalúa la transformación, la conversión del fibrinógeno en fibrina. Si yo no tengo fibrinógeno, va a estar prolongado. Lo mismo que si el fibrinógeno está alterado en su morfología. Entonces, lo que también debería hacer, descartar también, aparte del déficit de fibrinógeno, que no tenga mucha heparina la muestra, porque la heparina es antitrombínica. Entonces, agrego en el frasquito los antídotos de la heparina, y si había mucha heparina, ¿sí? Se va a corregir. Entonces, el tiempo de trombina y el tiempo de Russell ayudan a detectar heparina, ¿sí? Entonces, se prolonga el tiempo de trombina, pero no el tiempo de Russell. Esto sería un poco es decir, aún quelando la heparina, ¿sí? Va a estar prolongado, en caso de que sea patológico. Ahora, si es solo por la heparina, se prolonga el tiempo de trombina, pero no el tiempo de Russell. Tiempo de sangría prolongado, ¿era un problema del vaso o de la plaqueta? Entonces, ustedes saben que el von Willebrand, ¿sí?, unía la plaqueta con el endotelio. La ristocetina in vitro actúa como endotelio. Entonces yo le agrego al von Willebrand ristocetina y a las plaquetas, obviamente, del paciente. Si se agrupan, quiere decir que hay von Willebrand porque permite la unión de la plaqueta con la ristocetina, que sería el endotelio. Si no hay von Willebrand, no se agrupan las plaquetas, es anormal. Entonces esa es una enfermedad de von Willebrand, le falta el von Willebrand. Si se agrega normalmente, quiere decir que tengo que ver si es un problema del vaso o de las plaquetas. Tengo que pasar a estudiar la actividad plaquetaria. Entonces, si es anormal la agregación plaquetaria, tengo una trombocitopatía. Y si la agregación plaquetaria es normal, es una púrpura vascular. Y cuando tengo plaquetas bajas, tengo que hacer un frotis. Con el frotis cuento manualmente las plaquetas. Si contadas manualmente siguen bajas, tengo que hacer una biopsia o un aspirado de médula. Si en el aspirado de médula o la biopsia faltan las plaquetas, eso significa que es una púrpura amegacariocítica. Si están normales las plaquetas en la médula, tengo que ver la sobrevida plaquetaria. Si la sobrevida plaquetaria está cortada, es una PTI, o sea, una púrpura autoinmune, porque los anticuerpos las destruyen. Y si la sobrevida es normal, es una mielodisplasia, es decir, está alterada la morfología y la función de la plaqueta, pero están disminuidas en sangre. Como conclusiones, en la coagulación intravascular diseminada predominan los sangrados y existe una anemia hemolítica microangiopática. Hay fallo multiorgánico secundario isquémica. A diferencia de la PTT, están alterados los tiempos de coagulación, y los síndromes hemorragíparos adquiridos más frecuentes son el déficit de vitamina K, que se deben diferenciar de las hepatopatías. La prolongación del KPTT puede ser por hemofilia, anticuerpos o síndrome antifosfolípido. Este último, ¿sí?, el SAF, KPTT prolongado, es un fenómeno in vitro, clínicamente tiene trombosis. Bueno, muchas gracias.